¿Alguna vez has deseado tener el poder de usar a los demás a tu antojo? De seguro te has dado cuenta de que las personas más astutas e inteligentes consiguen los mejores resultados a través de usar a las demás personas para su beneficio. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo Johan Liebert, el antagonista de Monster, manipula a sus víctimas, desde el primer encuentro con su objetivo hasta lograr sus verdaderas intenciones. Aunque a pesar de que este video tiene intenciones educativas de naturaleza oscura, es importante destacar que se trata simplemente de entretenimiento y por lo tanto cae bajo tu propia responsabilidad. Paso 1. Estudia a tu víctima. Si has escuchado el dicho popular de que cada persona es un libro abierto, seguramente entenderás la razón por la cual es importante estudiar a una persona, ya sea antes o después de la interacción. Para ello, es crucial buscar información acerca de tu víctima, ya sea sobre su pasado, su personalidad, sus gustos, sus miedos, sus sueños, sus debilidades, sus necesidades, entre otras cosas. Puedes realizar esta investigación de forma independiente, interrogar a su círculo social, o simplemente preguntárselo a la persona que deseas manipular cuando tengas más confianza. Johan emplea preguntas siempre cuando está conociendo a alguien, tanto para obtener información como para provocar reacciones. Utiliza preguntas abiertas que invitan a la reflexión, la imaginación o la emoción, tales como ¿qué harías si? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te sientes cuando? De esta manera, logra que los demás cuestionen sus creencias, valores, metas y acciones, y los dirige hacia donde él desea. Un ejemplo de esto se observa cuando Johan, vestido como Anna Liebert, le pregunta a Milos por qué vive si su madre lo abandonó. Paso 2. Haz que tu víctima confíe plenamente en ti. A pesar de que este paso puede ser el más difícil para algunas personas, ya que carecen de habilidades sociales, Johan Liebert nació con un gran don para esto. Utiliza su carisma y su apariencia angelical para ganarse la confianza y admiración de las personas, lo que le facilita acercarse a sus víctimas y adaptarse fácilmente a cualquier tipo de persona que se encuentre. A continuación, te presentaré 3 prácticas que te ayudarán a acercarte a cualquier persona y ganar su confianza. La primera consiste en tener el hábito de sonreír. Está demostrado científicamente que sonreír hace que las demás personas confíen rápidamente en nosotros. Esto se debe a que las personas que sonríen son percibidas como más generosas y extrovertidas. Johan utiliza su sonrisa no solo como una expresión de simpatía, confianza y amabilidad, sino también como un medio para ocultar sus verdaderas intenciones y emociones. La segunda técnica consiste en mostrarte como alguien que comparte intereses, valores, problemas o ideales. De esta manera, lograrás establecer un vínculo de afinidad, confianza y comprensión con las personas que deseas manipular, haciéndolas sentir que comparten algo en común y que hay alguien que las entiende y apoya. Un ejemplo de cómo Johan aplica esto es al acercarse a Schubald, mostrándose como un amante de la literatura y compartiendo una profunda comprensión de la economía, similar a Schubald. Por último, está también la estrategia de dar cumplidos. Johan elogia a los demás, ya sea para halagarlos o manipularlos. Utiliza cumplidos sinceros que se basan en las cualidades, logros o gustos de los demás, como eres muy inteligente, has hecho un gran trabajo o me gusta tu estilo, entre otros. Paso 3. Controla y manipula a tu víctima. Johan manipula a las personas jugando con sus sentimientos y emociones, y lo logra conociendo a fondo a cada individuo. Para llevar a cabo este paso, es necesario contar con una considerable cantidad de información sobre la persona a la que deseas manipular. No obstante, debo advertirte que este proceso puede variar significativamente según la personalidad de tu víctima. Por lo tanto, es fundamental saber adaptarse a la situación y tomar decisiones estratégicas, tal como lo hace Johan. A continuación, presentaré las técnicas de manipulación que utiliza Johan Liebert a lo largo de la serie. La primera técnica que usa Johan es aislar completamente a la persona. Para que entiendas mejor la técnica del aislamiento, trata de que la persona que manipula puede comenzar a aislar a la víctima de sus amigos y familiares. Por lo general, el objetivo es separar a la víctima de aquellos que podrían detectar la manipulación o simplemente aislarla para generar dependencia emocional. Por ejemplo, Johan, o mejor dicho, Anna Liebert, indaga a Suk sobre el contenido de la caja fuerte que le entregó Grimmer, a lo que Suk responde que contiene algo de gran importancia. Anna detiene la conversación y aplica la técnica del aislamiento, pidiéndole que no lo revele ni a la policía ni a nadie más. Luego le expresa su preocupación por él,
y le advierte sobre las posibles consecuencias si revela la información. La segunda técnica que emplea Johan es dominar y controlar por completo la realidad de la víctima, conocida como gaslighting, una técnica ampliamente reconocida. Explicaré detalladamente este proceso. El manipulador debe crear una narrativa falsa para hacer que la víctima cuestione sus juicios y percepciones de la realidad. Esto puede provocar confusión, dudas, ansiedad y una sensación de impotencia en la víctima, afectando con el tiempo su autoestima y bienestar emocional. Al utilizar el gaslighting, el manipulador puede distorsionar la realidad, invalidar las emociones, desviar la culpa y generar confusión mediante mentiras. Johan aplica esta técnica al interactuar con Miloš, diciéndole que no hay nada especial en nacer y que la mayor parte del universo es solo muerte. Entonces, ¿por qué vivir? Esta declaración cambia la percepción de Miloš sobre el mundo, y para comprobar que esto es falso, debe verificar la existencia de su madre. De lo contrario, significaría que no tiene un propósito para vivir. La última técnica que emplea Johan es utilizar los bucles de trauma, conocidos en inglés como trauma loop. Esta técnica se basa en la idea de que el cerebro humano puede quedar atrapado en un ciclo de estrés y ansiedad debido a una experiencia traumática previa. Consiste en hacer que la víctima reviva constantemente una experiencia traumática. Para utilizar esta técnica de manera efectiva, es crucial conocer los traumas o experiencias vergonzosas de la víctima. Por ejemplo, cuando Johan lleva a Richard a la parte superior del techo de un edificio, revela que sabía que Richard no estaba borracho cuando disparó y mató a Stefan Jost, sino que estaba plenamente consciente. Johan aplica la técnica del trauma loop al preguntarle a Richard cómo se sentiría su hija, a quien supuestamente verá al día siguiente por primera vez en años, sobre esta información. Y para intensificar el trauma, Johan le ofrece a un ansioso Richard una botella de whisky. La razón por la cual Johan es un manipulador perfecto radica en su capacidad para ganarse a las personas. Él conoce a la perfección las leyes humanas que rigen en nuestra psicología. Es por eso que sabe cómo actuar cuando una persona desea algo, cuando alguien cae en desesperación o, simplemente, cuando alguien intenta arruinar sus planes. Para lograr esto, se requieren dos habilidades clave. Si eres una persona muy analítica, notarás que estos pasos no se pueden llevar a cabo sin tener conocimientos de psicología, tal como Johan los tiene. Por ejemplo, ¿cómo reconocerías señales de inseguridad en una persona para aprovecharte de eso? Es por esta razón que es crucial aprender sobre psicología. Si veo que este video recibe bastante apoyo, con gusto podría hacer un video explicando detalladamente cómo puedes aprender. Por otro lado, también es importante poseer buenas habilidades sociales, como las que tiene Johan. Normalmente estas se adquieren mediante la experiencia al interactuar con otras personas. Sin embargo, si crees que careces de habilidades sociales por ser una persona tímida o que no sabe cómo interactuar con los demás, te recomiendo que veas mi video sobre Jesucristo, donde analizo detalladamente sus habilidades sociales y cómo puedes aplicarlas en tu vida. Sin más que agregar, hasta la próxima.